Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero enseñaros cómo preparar shubakia. Es un dulce muy típico en Marruecos y se come muchísimo en el mes de Ramadán. Esta receta la he querido hacer lo más fácil posible para vosotros, para que vosotros no tengáis ningún problema a la hora de preparar la receta. Quería pediros también que os suscribáis a mi canal si todavía no lo habéis hecho, así me animáis a preparar más recetas como estas. Ahora estar atentos al vídeo para ver el modo de preparación y los ingredientes necesarios. Empezamos. Para esta receta necesitamos 1 kilo de harina de trigo para todo uso. La hemos tamizado y la hemos puesto en un bol grande. Añadimos una cuchara grande de anís molido equivalente a 10 gramos, 7 gramos de levadura química, una cuchara grande de cúrcuma equivalente a 10 gramos. Si queréis podéis poner también azafrán en hebra, pero tenéis que diluirlo bien en agua. 5 gramos de sal, una cuchara grande de canela equivalente a 10 gramos, 90 gramos de almendra pelada y cruda y muy bien molida, ...90 gramos de sésamo tostado y muy bien molido, y un poco de goma arábica. Ahora con las manos mezclamos muy bien todos los ingredientes. Quería deciros que todos los ingredientes los podéis mezclar en una batidora menos la harina y luego incorporarlos con la harina, pero a mí personalmente me gusta más mezclarlos en el bol, porque así todos los ingredientes se quedan en la masa y no se queda nada en la batidora. Añadimos ahora 125 ml de mantequilla derretida. La podéis sustituir por aceite de girasol, pero yo os aconsejo utilizar la mantequilla. Mezclamos ahora la mantequilla también. Añadimos ahora la yema de un huevo. Yo utilizo solo la yema para que a la hora de freír la shubakia el aceite no haga espuma. Añadimos 40 ml de vinagre, ...150 ml de agua de azahar, y mezclamos bien. Añadimos ahora el agua poco a poco. Yo he añadido 250 ml, pero depende de la harina que utilicéis, puede que necesitéis un poco más de agua o un poco menos. Necesitamos una masa dura.
Ya tenemos la masa lista, mirar cómo ha quedado. Es una masa firme, dura, pero no os preocupéis, así tiene que quedar. Ahora la vamos a envolver en papel film y la vamos a dejar descansar durante 30 minutos. Así la masa se vuelve más moldeable. Pasados los 30 minutos, quitamos la masa del papel film. Ahora vamos a cortar la masa en dos partes iguales, más o menos. Le damos forma de rulo y cortamos los rulos en partes iguales, más o menos. Ahora a cada porción le damos forma de rulo y cada rulo lo extendemos un poco con el rodillo. Una vez extendido, lo envolvemos en plástico y lo guardamos. Haremos los mismos pasos hasta acabar con la masa. Cogemos ahora una porción y lo demás lo guardamos bien en plástico. Necesita la masa estar todo el tiempo envuelta en plástico y vamos a estirar lo más fina que podemos la masa. También podéis utilizar la máquina para hacer pasta. Esto ya depende de vuestro gusto. Mirad la masa, qué fina está. Ahora cortamos la masa en cuadrados más o menos y en el interior de cada cuadrado le vamos a hacer 4 cortes. Yo le hago 4 cortes, hay gente que le hace 5 o 6 y ahora depende del gusto de cada uno. Y aquí viene lo gracioso. Voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Vamos a coger una parte sí y otra no, de modo que arriba tengamos 3 y debajo tengamos 2 partes. Ponemos cada parte una encima de la otra, tal como veis en el vídeo. Estas dos esquinas las apretamos bien por debajo con los dedos. Y ahora estas 3 partes que tenemos en los dedos las metemos por estas dos de debajo, sin miedo. Y cogemos los dos extremos y apretamos bien. Y ahora, si los extremos quedan bastante largos, los cortamos con el cuchillo y volvemos a apretar un poco. Y así queda nuestra shubakia. Quiero deciros que cada uno le da la forma que más le gusta o la que mejor se le da. Eso no quiere decir ni que esté mejor ni peor, simplemente que tiene una forma diferente. Os lo vuelvo a explicar otra vez. Cogemos una parte sí y una no y los ponemos una encima de otra. Arriba tenemos 3 partes y abajo 2. Los dos extremos los apretamos por debajo bien con los dedos y ahora las 3 partes de arriba las metemos por el interior de las 2 partes de abajo. Los ponemos en la mesa, apretamos bien con los dedos y ya tenemos la shubakia.
Quería enseñaros que también podéis utilizar la máquina para hacer pasta, para extender la masa. Empezáis por el número 2 y así sucesivamente hasta llegar al número 4 o incluso 5. Mirar cómo queda la chupaquilla. Cuando hemos terminado de preparar la chubaquilla, nos preparamos un escurridor y un bol con bastante miel. La miel no hace falta calentarla, ya que cuando sacamos la chubaquilla del aceite, la ponemos directamente en la miel y por lo tanto no hace falta calentar la miel. Ponemos también en una sartén bastante aceite de girasol a calentar. Cuando el aceite esté caliente, añadimos la chubaquilla. Le damos la vuelta de vez en cuando, el fuego tiene que estar medio, más o menos. Y dejamos freír hasta conseguir el dorado deseado. Ya está lista. Mirad qué dorado más bonito. Eso también depende de vuestro gusto, podéis dorarla un poco más o un poco menos. Ahora la vamos a poner directamente en la miel. Ahora vamos a fundir la chubaquilla con un tenedor que coja bien la miel y la dejamos aquí en la miel hasta que freímos otra ronda. Y antes de poner la otra ronda aquí en la miel, sacamos esta y la ponemos en un escurridor. Y haremos los mismos pasos hasta acabar con la chubaquilla. Y así queda nuestra chubaquilla. Y para la decoración le ponemos por encima sésamo o almendras, depende de vuestro gusto. Hemos llegado al final de esta receta también. Os animo que la preparéis y así saborear los manjares de Marruecos. Muchísimas gracias por estar allí y hasta la próxima.